más allá del 49. Y todo esto se refiere al secreto del día 50 y la luz que transforma el alma, el secreto de Shavuot, o parte del secreto de Shavuot. Se cuenta, hay una historia de un hombre que caminaba por un desierto, sediento por completo. Durante muchos días estuvo caminando por el desierto. Si quieres, lo tienes ahí en la imagen. Imagínate ese desierto caminando bajo el inclemente sol. El hombre caminaba. Llevaba consigo un odre vacío. Un odre es un recipiente donde en el desierto, sobre todo en la antigüedad, se llevaba líquido, agua, vino o la bebida que pudieran tener a mano. Al principio, este hombre, según la historia, lo llenaba con agua. Cada vez que encontraba un pozo o cada vez que encontraba un receptáculo donde hubiese agua, una cisterna, entonces lo llenaba con agua. Pero con el tiempo algo extraño comenzó a sucederle y es que el agua se le escapaba. Empezó a filtrarse el agua en el odre. El primero, lentamente, una gotica, dos goticas, empezó a humedecerse el odre, pero luego fue haciendo más rápido la filtración del agua, hasta que llegó un punto donde, sin importar cuántas veces lo llenaba o cuánto lo llenaba, pues siempre amanecía vacío, rápidamente se vaciaba el odre. Pues llegó un momento donde desesperado comenzó a quejarse, a culpar al desierto, este calor, el camino, ¿cómo es posible? Pasó entonces al camino, luego entonces qué mala suerte tengo, empezó a decir es que yo no lo merezco, o me merezco que me pase esto porque es que mi mala suerte no me permite seguir viviendo cómodamente, hasta que llegó un momento donde exhausto se sentó en la arena caliente, bajo el sol, y se preguntó, tal vez el problema no es el desierto. Y allí meditando en su situación precaria, aparece un anciano, un otro nómada más. No le dijo nada de inmediato, pero se le quedó mirando y miró al odre como estaba y le preguntó, ¿cuántas veces has llenado ese odre? Ya era un anciano con mucha experiencia. Y el hombre le dice, pues muchísimas. El problema no es que lo llene, el problema es que no permanece el agua, no se queda, se bota. El anciano se sentó a su lado con mucha paciencia, con mucho cariño, y le dijo algo un poco extraño. Le dijo, el problema es que tú no has comprendido que no necesitas más agua. No es posible, no. Lo que necesitas es un nuevo recipiente. Le dijo, hay recipientes que no retienen el líquido, que no retienen el contenido, porque realmente nunca fueron preparados para sostener lo que reciben. Entonces, si no está preparado, si no lo has trabajado como es debido, se te va a dañar y todo lo que el líquido precioso y vital que estás acumulando allí, se esparce. Entonces el hombre guarda silencio un momento. El anciano colocó entonces una vasija de arcilla que traía con él frente al hombre y le dijo, no la llenes todavía. Toma, aquí está. Te la regalo, pero no la llenes todavía. Primero aprende a ser recipiente para que luego puedas tener cosas adentro. Mis amigos, la pregunta real no es cuánta luz o cuántos recursos buscas, necesitas, anhelas y trabajas por ello. Esa no es la real pregunta o la real cuestión acá. La real pregunta es si tu estructura interna puedes sostenerla. La pregunta, te repito, no es cuánto necesitas y quieres. No, la pregunta es si tú puedes sostenerla dentro de ti, eso que el Eterno te dio ya en los cielos. Porque hay momentos donde no falta la luz. De hecho, nunca falta la luz. Lo que falta es el recipiente para adquirir, para sostener, para mantener esa luz. Perdón. Y aquí entonces, ¿dónde Shavuot, este momento, esta época en la que estamos inmersos ahora mismo, deja de ser una festividad histórica, deja de ser un recuerdo bonito y se convierte entonces en una revelación interna para nosotros? Entonces, no se trata de recibir más, sino que se trata de volverte capaz de contener lo que ya está disponible. No de buscar algo más,
porque realmente lo que ya se te fue otorgado, sencillamente no lo estamos reteniendo, por lo tanto no lo estamos manifestando. En nuestra cuenta hasta hacia Shavuot, en nuestra cuenta, en nuestro caminar, en nuestro transitar desde Pesaj hasta Shavuot, el ser humano, cada uno de nosotros, tú y yo, no solo estamos contando días, no solamente estamos esperando. Y esto se aplica no solamente a Shavuot, sino a todo, sino que estamos atravesando niveles internos de refinamiento. Entonces, específicamente en estos días, ¿qué es lo que hacemos? Ya la mayoría lo sabe, lo he estado compartiendo en las redes sociales y podemos estar ubicados en contexto, en perspectiva. ¿Qué hacemos durante estos días? Bueno, contamos 49 días totales, desde Pesaj hasta Shavuot, que representan la expansión en el sentido holístico completo, en el sentido holístico de la expresión, representa la expansión completa del mundo natural. Esos son los 49 días que estamos contando. Ahora, el número 7, quiero que tengamos claro acá, que estén conmigo en esto. El número 7, en la tradición hebrea, expresa algo bien particular. Cada vez que el número 7 aparece en la narrativa bíblica, cada vez que el número 7 aparece en el contexto de la espiritualidad hebrea, representa la estructura de la naturaleza. Siempre hay algo de la estructura de la naturaleza. Estamos hablando de ciclos, estamos hablando de límites y estamos hablando inclusive de orden. El 7 representa todo esto abarca todo esto. Entonces, de aquí comprendemos en la lógica hebrea, en el pensamiento hebreo, en la mente hebrea, que todo lo que está más allá entonces del 7, si el 7 representa la estructura de la naturaleza, todo lo que traspasa, todo lo que trasciende el 7, entonces representa un mundo que va más allá de la naturaleza y nos lleva a una esfera superior por completo. Por ejemplo, en el caso de un niño hebreo, sus primeros 7 días representan la introducción a este mundo físico natural. Al octavo día, entonces recibe o es recibido en el pacto, trasciende lo natural y entonces es investido con recursos maravillosos y únicos de ese momento, que es el número 8. Entonces, teniéndolo en mente, cuando este número 7, maravilloso número 7, uno de mis favoritos, se multiplica por sí mismo, 7 por 7, los matemáticos me pueden decir cuánto es. Y es sencillo, una multiplicación sencilla. 7 por 7 revela entonces el número 49. ¿Sí? Estamos hablando de 7 días de 7 semanas, 7 ciclos en 7 ciclos. Y esto representa, el número 49, entonces representa la totalidad del esfuerzo humano dentro del mundo de la cantidad. Representa lo que tú haces, lo que tú trabajas, cómo tú te esfuerzas día a día. Representa la acumulación, representa inclusive la experiencia de los eventos vividos o transcurridos en el pasado. En este punto del número 49, desde en la cuenta que vamos desde Pesaj hasta Shavuot, es importante entender algo de forma sencilla pero bien profunda. Y es que el número 49 no es solo un número más, sino que viene a ser parte o a enseñarnos que es un estado interno del alma dentro del orden natural. Cuando aparece el número 49, por lo menos en este caso o en el marco de lo que hoy estamos reflexionando, me está diciendo, perfecto, esa es la manera como tú debes vivir humanamente en la dimensión física, tu orden, el orden interno dentro de esta dimensión física natural. El punto máximo es este, es el punto máximo donde el ser humano puede avanzar con su propio esfuerzo. Normalmente, o muchas veces escuchamos a personas, yo mismo lo he dicho, que no hay dádiva, la escritura nos lo dice, no hay dádiva que no sea otorgada por el cielo, pero eso es un límite. Dentro de los límites, nosotros como seres humanos tenemos que esforzarnos para avanzar de acuerdo a nuestro propio esfuerzo estructurado, de lo que nosotros tenemos, de las capacidades que nos fueron en el cielo. El 49 representa eso.
quiero recibir o necesito recibir recursos especiales del cielo. Muy bien, se te otorga. Pero para que llegues a eso, tienes que trabajar lo que te corresponde. Y son estos 49 días. Por eso, o el número 49. Por eso entonces es que hemos estado trabajando durante todas estas 7 semanas completas lo que conocemos nosotros como el Homer. Homer. El Homer no es solo un conteo cronológico de un día, 2 días, 3 días hasta llegar al día 49. No, el Homer es algo más. El Homer es un mapa del trabajo interior de tu alma, de mi alma, donde yo mismo tengo que trabajar lo mío y tú tienes que trabajar lo tuyo. ¿Para qué? ¿Qué se logra con este conteo? Se logra que nos lleve al siguiente nivel de nuestra vida. Y es el nivel número 50 o el día número 50, la escala del 50, a Shavuot, como estamos hoy inmersos, que realmente significa en forma sobrenatural o en términos espirituales, significa luz. El número 49 no es un fin en sí mismo, sino un proceso que nos lleva a algo superior, que es el número 50, que es la luz de Dios. Si hay alguien que hubiera tenido, yo quiero que analicemos, pensemos un momento en lo siguiente. ¿Cómo hago para recibir esa promoción al número 50 o al día 50? Es decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ser perfecto? La respuesta no es perfección. La respuesta es disponibilidad o disposición. Y eso lo podemos ver reflejado en una historia maravillosa, hermosa, muy, muy sensible que tenemos en las Escrituras, en la Biblia completa. Porque si hay alguien que hubiera tenido el perfil menos probable para cargar un propósito espiritual muy elevado, era esta persona. Y esa es Ruth entre nosotros. Ruth la conocemos como o yo la quiero llamar hoy como la improbable portadora de luz. Si hay alguien que tenía menos probabilidad de tener un llamado y de cumplir un propósito tan elevado, esa era Ruth. Entonces quiero que nos identifiquemos un momento con ella. Porque a veces nosotros pensamos que somos menos y que no nos corresponde, que no nos toca, que no somos merecedores de algo que nos está siendo otorgado. Pero Ruth nos da la respuesta para muchas cosas. En la tradición hebrea, a ella, a Ruth, se le asocia precisamente con esta temporada que estamos viviendo, con Shavuot. A ver, ¿quién era Ruth? ¿Quién es Ruth? Ruth es extranjera, moabita, es decir, pertenecía al pueblo de Moab. Viuda para el momento que leemos en el contexto de la historia, viuda, sin recursos, es decir, sumamente pobre, sin posición establecida o respetable en la sociedad hebrea, sin respaldo absoluto en total. Entonces, ella provenía de una nación que realmente representaba, cuando estudiamos a fondo, ya sabemos lo que podemos entender lo que significa Moab. Moab representaba en muchos aspectos lo opuesto a la sensibilidad espiritual de Israel. Si colocáramos en una balanza Israel y Moab, estuvieran encontrados, son exactamente opuestos. Sin embargo, aun cuando Ruth pertenecía o provenía de esta nación, precisamente desde allí emerge Ruth y toda su descendencia. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo comparamos eso? De hecho, hay un dato bien curioso en esta historia que para mí me explotó dentro de mí algo. Y es que sorprendentemente la gematría es la simbología o la equivalencia en número de una palabra hebrea. Cuando hay equivalencia, entonces eso, cuando el número se compara o se relaciona con otra palabra que tenga la misma numeración, nos da un mensaje maravilloso. Entonces, sorprendentemente, la gematría de Moab, que es el país de donde proviene esta jovencita llamada Ruth, aunque a que no saben, precisamente equivale al número 49. Y esto es maravilloso, porque ¿qué me está diciendo o qué me podría estar diciendo la escritura aquí?
que me está asociando Moab, me está asociando toda esta historia a la idea de lo físico, de lo acumulativo, de lo cuantificable. Lo está asociando a la idea del mundo del 49, ese mundo donde la cantidad sin integración es precisamente lo que corresponde, lo que se vive a la naturaleza del ser humano. Y entonces aquí aparece una verdad que empieza a romper estructuras internas en cada uno de nosotros, que rompe o que silencia la voz inclusive de nuestra propia mente y del exterior sobre nosotros. Y es que no importa cuál es tu origen, así como Ruth, no importa de dónde tú vengas, no importa cuál es tu pasado, es tu historia, dónde estuviste anteriormente. No importa eso, porque realmente lo que el cielo está buscando en ti no es perfección, sino está buscando disposición, disponibilidad, apertura total ante Él. Eso es lo que busca el cielo, eso es lo que busca Dios. Ruth, si recordamos la historia, y el que no la ha leído le recomiendo que la lea, Ruth pudo regresar a Moab perfectamente. Ella pudo regresar a su tierra. Ella era una princesa de Moab. Pudo quedarse con lo conocido, pudo quedarse aferrada a la zona de confort y no romper con eso. Pudo evitar el cambio totalmente, pero ella eligió otra cosa. Por eso la frase donde dice, tu pueblo será mi pueblo. Esa fue su elección. Tu Dios será mi Dios. Totalmente. No fue una emoción, no fue interés en algo superior, en una herencia o en papeles, por decir papeles, como hoy en día lo decimos, documentos de ciudadanía de una superpotencia. No fue eso, sino fue alineación del alma. Eso es lo que está detrás de la decisión fuertísima que tomó Ruth. Y en ese instante de su vida precisamente dejó de ser una biografía más, su vida dejó de ser una historia y se convirtió en un propósito. Lo que sí te puedo decir es que si esto fue así para Ruth, también puede ser para ti y para mí. Tomar decisiones de tal manera que nuestra vida deje de ser una biografía o un recuerdo en el futuro y se convierta en un propósito, en una brújula para otros poder seguir avanzando. Por supuesto, esto abre una pregunta bien profunda. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que desde un origen tan distante, Moab, pueda revelarse algo tan elevado? Porque señores, señoras, Ruth es la matriarca de los reyes de Israel, de David en adelante. Entonces, ¿cómo es posible que de un origen como el de Ruth, de Moab, aparezca o se revele algo tan elevado hasta llegar al Mashiach de Israel? La clave de todo esto, señores, está en el día 50. Aquí está la clave. Para entender la trascendencia de este día, del día 50, o de este nivel, lo quisiera decir mejor aún, les invito a que nos fijemos en una historia bíblica sobre nuestro patriarca Jacob Avinu. En parte de su historia, en una parte de su historia, hay una narrativa en la escritura donde dice que él va camino hacia la tierra de Israel, regresando de allá donde él fue exiliado al principio. Jacob Avinu se encuentra en ese camino con su hermano gemelo, mayor que él por unos instantes, su hermano Esaú o Esav, quien le informan a Jacob que avanza hacia él, pero con mucho cariño, con un ejército fuerte armado de 400 hombres. Mira el cariño que le tenía a su hermano. Ya usted sabe lo que eso significa. Es pelea, es posiblemente una muerte enfrente. Jacob sabe que el encuentro no va a ser sencillo, no va a ser simple. Jacob inmediatamente empieza a diagramar estrategias. Aquí hay historia, aquí hay tensión, aquí hay destinos que se cruzan, caminos que se empiezan a cruzar, o como dijéramos, es el tiempo, el pasado, reencontrándome. Aquí es esto lo que está ocurriendo. Por un lado, Jacob prepara una estrategia humana maravillosa. Oración de principio. Preparación. En la preparación asume y toma regalos
para apaciguar a su hermano y se los envía. Y por otro lado, se prepara él internamente, les invito a que lean la narrativa, para algo más profundo que lo visible, que lo que está ocurriendo en el ambiente físico, del encuentro físico con su hermano. Él sabe que hay algo más profundo. Eso es toda esta es la pequeña historia en palabras concretas que quiero recordarles. En ese contexto, cuando finalmente se encuentran ellos, ocurre una situación particular de dos personajes que se enfrentan entre ellos. Y hay palabras claves en ellos que ya hemos estudiado, pero vamos a recordar. Cuando ocurre ese encuentro, Esaú responde desde su propia percepción de vida. Esaú le dice a Jacob, cuando ve los regalos, dice, ¿para qué me das estos regalos? Él le dice, veámoslo así como un enfrentamiento entre Esaú y Jacob. Y le dice, su hermano mayor a Jacob, le dice, Yes, li Rav. Es decir, yo tengo mucho. No me hace falta, le está diciendo, yo tengo mucho. Jacob, en cambio, le responde o le refuta con una frase que redefine no solamente la escena del momento, sino que redefine todo para el futuro, a todo su descendiente y todos los que se aferren a estos méritos. Jacob le dice, Yesh likol, yo tengo todo. Se parecen mucho, pero hay una diferencia fundamental aquí. ¿De qué se trata todo este diálogo? Yesh li Rav, lo tengo mucho, a Yesh li Kol, lo tengo todo. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay de fondo en todo esto? No es un intercambio de bienes, de regalos, toma un intercambio de regalos, este es mi regalo, dame tú el regalo que me corresponde. No, estamos hablando de un choque de dos mundos internos totalmente polarizados. Esaf, por un lado, representa un mundo basado en acumulación, en multiplicidad, en cantidad. Eso es lo que representa Esaf, el mundo del 49, un mundo donde el valor se mide por lo mucho, por la cantidad. ¿Cuántos seguidores tengo? Tengo 2 millones, 3 millones. Mientras más vales. Pero mientras más tienes, más quieres. Entonces allí es donde aparece Jacob con su famosa frase, profunda frase, impactante palabras de Yesh likol, tengo todo. No porque él tenía más que Esaú, quizás inclusive tenía menos que Esaú. No era por eso, sino porque él estaba totalmente integrado. Yesh likol no se trata de cantidad. Tengo todo no significa que tiene muchas cosas, sino que significa que tiene unidad interior, equilibrio, paz. Es el punto donde el alma deja de estar dividida y está plena, complacida, agradecida por completo y no le hace falta más. Agradece lo que viene, pero no necesita más para seguir viviendo. ¿Qué significa eso? Que sus procesos tenían sentido. Jacob está diciendo aquí que todas sus heridas, los eventos que había transcurrido en el pasado, ahora tenían dirección. Sus luchas estaban siendo totalmente integradas, comprendidas. Él está comprendiendo, está diciendo aquí, he comprendido, he analizado, he integrado dentro de mí que cada una de las cosas difíciles o amargas que he vivido, las tengo que vivir para poder pasar al siguiente nivel. Yesh likol, lo tengo todo, es plenitud auténtica. No estamos hablando de perfección artificial, no estamos hablando de esos reels que vemos con las vidas de las personas perfectas, donde viven en una casa hermosa. No estamos hablando de esa apariencia. Días atrás leía, hace unos meses atrás leía de un emprendimiento, de un nuevo emprendimiento en California, donde diseñaron un avión en tierra, o sea, lo diseñaron de tal manera que le permitiera a las personas poder entrar en ese avión y grabarse. Y tienen pantallas con inteligencia artificial o qué sé yo, con qué tecnología puedan tener, de tal manera que simule como si las personas están volando en un jet privado. La gente lo renta y eso lo muestran en las redes sociales. Aquí en mi jet voy vía a Milán o voy vía a Nueva York o voy vía donde quieran que digan.
y aparecen las imágenes como si estuvieran en las nubes. Y es simplemente una grabación, están en un estudio de grabación. No estamos hablando de la perfección artificial esa, o de la perfección artificial cuando yo estoy bien y por dentro estoy destruido. No, se llama perfección o se llama plenitud auténtica, la integración del alma, que aun cuando viva, atraviese momentos desagradables, amargos, tristes, yo estoy en perfecta paz con el autor de todo, que es el creador del universo. Porque el verdadero conflicto del ser humano no es lo que le falta afuera realmente. Ese no es el verdadero conflicto de fondo. El verdadero conflicto es lo que está fragmentado adentro. Cuando yo estoy fragmentado, cuando yo no tengo plenitud, siempre me va a hacer falta $1 para completar 1000, siempre. Y es por eso, cuando leemos con atención las Escrituras, que cuando la Torá llama o define la familia de Saúl, de Esaf, utiliza un término muy particular. La Torá, las Escrituras, utiliza un término hebreo en plural, que es nefashot. Nefashot es almas en hebreo, en plural. Pero cuando la Escritura describe a la familia de Jacob, tras su crecimiento y entrada a Egipto al principio, aparece la palabra pero en singular, nefesh, alma. ¿Qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que hay dos formas de existir. Hay dos formas de vivir la vida, como Esaú o como Jacob. Que me hace falta todo aun cuando tengo mucho, o que no me hace falta nada, aunque aparentemente tenga poco. Hay dos formas totalmente diferentes, la de Saúl y la de Jacob. La de la dispersión. La de la dispersión es la de la fragmentación, la de la acumulación sin propósito de tener, pero sin ningún tipo de propósito. Es el mundo del 49. O la de la integración. Y esa es la que representa la unidad, la plenitud, la paz, la conciencia completa. Es el universo del número 50, del día 50. La pregunta es, ¿cuál vamos a elegir nosotros? Cada uno tiene que elegir. Yo quiero vivir en dispersión o quiero vivir en integración. En nuestra cuenta hacia Shavuot, lo que buscamos es definir esto, integración o dispersión. Y lo que nosotros debemos buscar es alcanzar el nivel de Jacob Avinu. Entonces, contamos 49 días para llegar al límite de nuestro esfuerzo humano. Hacemos todo lo que esté dentro de nosotros para afinar nuestras aptitudes internas, dentro del orden de lo natural, por supuesto. Del mundo del tengo mucho. No estoy diciendo que no podemos querer mucho, querer más. No, lo que estoy diciendo es que esto es la parte natural. Tenemos que trabajar en ello, tenemos que afinarnos, tenemos que equilibrarnos, trabajar o llegar al límite del ruido, de la multiplicidad. Y una vez que trabajemos profundamente eso durante 49 etapas, durante 49 estaciones, entonces podemos trascender y alcanzar el nivel de Jacob. El poder de Jacob no está en lo que posee externamente. Ser hijo de Jacob no es eso. Ser hijo de Jacob es vivir en la unidad interna de todo lo que es, de todo lo que representa. En cada experiencia que tú vivas, sea agradable o sea amarga, sea alegre o sea triste, no importa. En cada lucha que has tenido, que estás teniendo en este momento, en cada proceso que has experimentado, en el caso de Jacob se integró como una sola conciencia. Los que descendemos de Jacob o los que nos aferramos y somos injertados o ingresados en el pacto que le fue dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, también tenemos que procurar esto, integrar cada uno de los eventos de nuestra vida pasada, presente y en el futuro y convertirlo en una sola conciencia. Kol, tomando esta palabra de la frase que dijo Jacob, que lo tengo todo, Kol, todo es impactante, es algo impactante porque la oración de Kol, así como Moab es 49,
La valoración gemátrica de la palabra kol es, ya usted sabe cuál es, 50. Y esto es maravilloso y explota dentro de mí. Porque después de la estructura del 7 veces 7, de 7 semanas completas, de 7 días, es decir, del 49, aparece algo que no encaja en ese sistema natural. Es algo que trasciende, recuerda lo que hablamos, algo que trasciende, que pasa al número 7, que pasa al número 7 por 7, que es el día 50. Y aquí es donde está el secreto del asunto. El 50 no se alcanza. El 50 se recibe. No es que tú adquieres méritos para llegar al número 50, no. Es que tú trabajas durante 49 etapas y entonces el 50 aparece solo. Porque hay dimensiones que no se producen, que yo no puedo hacer nada para llegar a ellas. No se controlan, no se fabrican, no puedo. No, ¿qué hago para llegar allí? No puedo. Solamente se reciben. Así como el maná. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para recibir o merecer el maná? No, fue gracia divina. Como la inspiración. Ya va, yo quiero trabajar para tener inspiración. No, la inspiración llega. Punto. O como la revelación o como la luz que desciende desde el cielo. Llega sencillamente. Recordemos algo a estas alturas de esta reflexión que estamos teniendo. Recuerda lo siguiente. El número 49 representa el trabajo humano, representa tu esfuerzo, representa la construcción de algo físico, material, de disciplina, de tu trabajo de diario. Eso es lo que representa el 49. Ahora, el número 50 representa la integración de todo ese trabajo. La unidad, darle propósito a lo que estás haciendo y no hacerlo simplemente por hacer algo. Le da identidad, plenitud. Representa la presencia divina, homologando todo el trabajo que has hecho. Por eso es que el día 50 no se cuenta. Hay algunos que me han preguntado, ya va, pero ¿por qué la Torah dice contará 7 días, 7 semanas completas, es decir, 49 días? Pero lo importante no son los 49 días, sino el día 50. Claro, el día 50 no se cuenta porque ese día es un regalo de parte del cielo para ti, de todo el esfuerzo que has hecho en integrar tu vida completamente y alinearte con la fuente de vida. Porque lo que no puede ser controlado, lo que tú no controlas, no lo puedes contar. ¿Cómo puedes contar con un dinero que todavía no te has ganado? No lo controlas. ¿Cómo puedes? No. Entonces, ahora podemos entender cómo desde un origen tan distante como el de Ruth, pudo revelarse algo tan elevado. Ruth decidió, tomó la decisión, tomó su parte de trascender de la dispersión desde la posición de Esaú hacia la integración, hacia el nivel de Jacob. Ella tomó la decisión. Y por eso le dijo a Naomi, a su suegra, donde tú vayas, iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese fue el momento donde cayó, donde se quebró, donde dejó de vivir desde el Raf, desde lo mucho, desde Moab. Allí se quebró todo para comenzar a caminar hacia el frente, hacia el horizonte, hacia el col, hacia la vida de Jacob, hacia los méritos que nuestro padre Jacob le legó a todo el pueblo de Israel. Entonces, de princesa de Moab, pasó a ser la madre de la línea real de Israel hasta nuestro Mashiach. Ruth pasó del 49 de Moab al 50 del col de Jacob, de la plenitud de Jacob. Y quizás allí está uno de los secretos más profundos de Shavuot, de nuestro día de hoy. La verdadera transformación, mis amigos, ocurre cuando el alma deja de aferrarse a lo que era, cuando dejamos de aferrarnos al dolor, cuando dejamos de aferrarnos al que me hicieron y yo les hago pagar, cuando nos dejamos de aferrar a lo material y nos disponemos y nuestra alma se dispone a convertirse en un recipiente de algo mayor.
La única manera que podamos tener líquido vital dentro de nuestros odres, de nuestra alma, es que lo preparemos bien y entonces podemos recibir y manifestar lo que ya el Eterno decidió darnos a cada uno de nosotros. No es pedir más, es estar preparado para recibir todo. Entonces, Shavuot no es solo una memoria histórica, sino que es el momento donde el alma entiende algo esencial. Tú trabajas tus atributos. Eso es lo que vamos a entender o tenemos que entender de una vez y por todas. Nosotros trabajamos nuestros atributos, pero la transformación profunda del alma ocurre cuando el cielo sopla su aliento divino sobre una persona que está dispuesta, diciéndole: Señor, tengo todos estos recursos, tengo todas estas capacidades, tengo todo esto, tengo mucho, pero sabes, Señor, no quiero eso para mí. Lo que quiero es lo que tú me das. Dame todo. Eso es Shavuot. Shavuot no es recordar algo bonito. No, Shavuot es Torah. Shavuot es vida espiritual real, no fingida. Es por eso que dicen nuestros libros que Israel llegó al Sinaí como un solo hombre. No porque eran perfectos, sino que tenían equilibrio interno completo dentro de ellos. El pueblo de Israel llegó allí con un equilibrio interno tal que la voz descendió sobre ellos y dentro de ellos. ¿Por qué? Porque la Torá no desciende sobre el caos, absolutamente. La Torá no desciende donde no hay trabajo interior equilibrado. No, la Torá desciende donde hay un espacio interior lista para recibirla. Si no hay espacio, ¿cómo hace ella? ¿Cómo hace la luz de la Torá para integrarse dentro de nosotros? Es imposible. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer no es retórica, es más que teórica realmente. La pregunta que yo quiero hacerte hoy, que me he hecho durante toda la semana para prepararme para este día de Shavuot, es algo bien íntimo, bien personal. Presta atención. La pregunta para ti es hoy: ¿cómo me convierto en recipiente digno, apto para recibir lo que el cielo ya decretó para mí? ¿Cómo hago para convertirme o para tratar ese recipiente de manera tal que cuando entre, cuando caiga, cuando llegue a mí, lo que el cielo decretó se mantenga y no se desparrame? Y te digo algo, te adelanto, no es por perfección. No es que tienes que ser perfecto para recibir la bendición de Dios, no, sino que es por honestidad, con humildad, trabajando en obediencia, en disposición, en refinamiento continuo de tu alma. No solamente espere los 49 días, sino todos los días de tu vida trabajar tu alma. Cuando salga eso que no es muy claro, que no es muy lúcido, sino que más bien es oscuro, trabájalo todos los días. Y toma la decisión de dejar de vivir dividido en dos vidas, en una vida de dispersión y en una vida de integración. En la vida como Esaú o en la vida de Jacob, toma una sola y únela y conéctate con tu Creador. La transformación real no ocurre cuando fingimos cambios. La transformación real ocurre cuando decidimos vivir en verdad total. Cuando dejamos de negociar lo que sabemos que debemos transformar. Ay, es que yo creo que Dios entiende. Cuando dejamos de decir eso y empezamos a asumir y aceptar que Dios es el que va a hacer el cambio en nosotros y nos disponemos, entonces allí empieza la transformación. Allí es cuando tu recipiente está totalmente equilibrado y puede recibir. Cuando permites que la luz ordene tu interior por completo. Porque el propósito de Shavuot, el propósito de esta convocación sagrada,
No es solo inspirarnos y hacernos recordar de momentos bonitos, de cómo el monte Sinaí tembló y hubo truenos y relámpagos, centellas, sonido de shofar, no. Shavuot es la capacidad de sostener más luz cada vez que ocurre. Más claridad, más propósito, más dirección, más presencia divina en nosotros. Y aquí es donde está el centro de todo. No necesitas llegar perfecto al día 50. No necesitas eso. Necesitas llegar dispuesto. No necesitas borrar tu pasado. Necesitas llegar dispuesto íntegro a este día. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a crecer. Dispuesto a corregir lo que está mal. Dispuesto a escuchar la voz de Dios diciéndote esto, aquello y esto otro. Debes transformarlo. Duele, pero tenemos que estar dispuestos si queremos tenerlo todo y no más solamente. Estar dispuesto a caminar el camino que el cielo nos ha señalado que caminemos. Porque cuando tu alma, cuando mi alma, cuando nuestra alma se dispone, la luz entonces desciende. Eso fue lo que pasó frente al monte Sinaí. Todas esas almas se dispusieron. Dijeron, en ese momento tenemos que cambiar. Cambiamos. Lo que tú nos dices, eso haremos. Y entonces la luz descendió. Mis amigos, cuando la luz desciende, la vida comienza a ordenarse desde adentro. Sola, aparentemente sola. No porque te volviste mejor o perfecto o mayor, no, sino porque dejaste de resistir el proceso que te estaba formando. Mientras más te resistas, como dicen por allí, más persiste. Mientras más te resistas a la transformación, más Dios va a insistir en que debes disponerte a transformarte. Así que este Shavuot no lo veamos solamente como un recuerdo, sino que es una invitación desde el cielo a que dejemos de vivir en el 49, a que dejemos de vivir en la dispersión, en lo humano, en mi esfuerzo solamente, y entonces nos dispongamos a entrar en la posibilidad del 50, en la posibilidad de lo tengo todo porque tengo el Creador conmigo, en la posibilidad de dejar todo en las manos de Él y decirle, Padre, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo que sí sé es que te tengo a ti, dame lo que me corresponde según tu misericordia y según tu bondad. Porque quizás, mis hermanos, el mayor milagro realmente no es que Dios habló en el Sinaí. Eso fue un milagro grandioso. Pero yo creo que el mayor milagro es que sigue buscando recipiente dispuesto para hablarle todos los días y darle de Él conforme a sus riquezas en gloria. La pregunta profunda aquí que te dejo para terminar esto es, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a trascender y llegar al número 50 y hacer de tu vida un Shavuot pleno, completo, integral? Allí está la pregunta. Kadima,